Yo preparo mis manos, preparo mi corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por esta dedicación a la catequesis. Es una labor fundamental dentro de lo que es la vida de la Iglesia, de lo que es la comunidad cristiana. Y es un esfuerzo no pequeño. Así que de corazón muchas gracias a todos por esta entrega y por esta dedicación. En estos días vamos a acercarnos a esta catequesis. Yo, como decía la hermana Ave María, estamos en Casa María. Lo primero que quiero hacer es poner este curso bajo su protección, particularmente esta imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe. A ella se lo encomendamos. Y bueno, también dentro de lo que es el contexto de la Iglesia, el Papa Francisco este año nos ha hecho varios regalos este último curso, empezando por dedicar un año sobre la oración. Y ya veréis lo mucho que tiene que ver la oración con la catequesis. Y por otro lado, en la Iglesia estamos celebrando este año los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María en Francia, esa apertura del misterio de su corazón, de su amor, de su intimidad. Bajo su patrocinio ponemos también este curso, porque ya veréis que una de las cosas importantes en catequesis es ayudar a los niños a acceder a esa intimidad del corazón de Dios. Y por último, el Papa Francisco nos regaló un documento precioso llamado, lo tituló en francés, C'est la confiance. Es una frase de Santa Teresita de Lisieux. Es la confianza y nada más que la confianza lo que puede conducirnos al amor. Pues estos son los patrocinios que quiero invocar sobre esta sesión de formación. A ellos nos encomendamos y empezamos pues pidiendo al Señor la luz de su Espíritu, que sea Él el que nos ilumine por dentro, nos dé la comprensión profunda que solo Él puede dar, que a veces las palabras no pueden transmitir, pero que el Espíritu del Señor nos hace comprender en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envías, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por este mismo Espíritu sentir rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien, pues os cuento un poco el plan de estos 3 días, porque a veces uno se puede sorprender. Van a explicar una catequesis, ¿vale? ¿Cuándo es? No, hacen falta 3 días. Uf, ¿y cómo es eso? ¿No? Normalmente, pues con decir este es el libro del catequista y estas son las fichas del niño, ¿qué más vueltas hay que dar al asunto? ¿No? Y sin embargo, necesitamos 3 días y toda una vida después. Entonces, hoy vamos a acercarnos a cuál es el fin de la catequesis, que pretendemos cuando damos catequesis, para qué lo hacemos, cuál es nuestro objetivo último y qué materiales ofrece esta catequesis para dirigirnos hacia ese objetivo. Mañana
Será un día intenso y profundo. Ahondaremos en las raíces que hay detrás, porque no basta con saber lo que tenemos que hacer, también tenemos que saber por qué hay que hacerlo así. Y ese trasfondo amplio, cómo es la pedagogía divina, cómo funciona, qué características tiene, los procesos de Dios en la historia de la salvación, vamos a necesitar todo ese gran trasfondo. A eso dedicaremos el día de mañana. Y el último día, el miércoles por la mañana, dedicaremos a ver despacio cómo es un niño, cómo evoluciona, cómo se desarrollan sus facultades, porque no podemos hablar igual a un niño de 6 años que a uno de 9. Eso será el último día. Este es un poquito el proyecto que hemos hecho y, evidentemente, lo importante es que podáis ir resolviendo todas vuestras dudas. Por tanto, siempre que queráis, preguntáis, dejaremos tiempo para preguntas, no os quedéis con ninguna duda, con ninguna inquietud. No me voy a enfadar por ninguna pregunta, no me voy a sentir ofendido. Disparad con cualquier duda que tengáis, no las guardéis dentro, ¿vale? Muy bien, pues imagino que tenéis todos un horario más o menos, os habrán dado las hermanas, si no lo iremos diciendo. Y ahora vamos a entrar con esta primera sesión, el fin de la catequesis. Voy a hacerlo como en 3 momentos. Primero, el contexto en el que nos situamos. Todos lo sabemos, pero me gustaría poder compartir entre todos para ser conscientes de que sabemos en qué contexto estamos. En segundo lugar, ¿qué nos dice la Iglesia que es el fin de la catequesis? Y en tercer lugar, cómo esta catequesis de Ven, sígueme ofrece una respuesta a eso que la Iglesia quiere. Con mucha frecuencia, cuando hablo de esta catequesis de Ven, sígueme, a veces la gente me dice, sí, ya sé cuál es, la de las siluetas de cartón. Y a veces digo, no, hay siluetas de cartón. Pero ya entendéis que el secreto de esta catequesis no está en el grosor del cartón ni en el color de las pinturas. Eso no es más que un instrumento al servicio de algo más grande. Por eso, si alguien se quedara con la idea de que se usan unas siluetas y compra las siluetas y las utiliza sin más, realmente no habría captado lo que es esta catequesis. Eso no es más que un instrumento. Y estos días veremos por qué, y es un instrumento importante, pero es mucho más. Todos somos conscientes de la importancia en la vida cristiana, no solo de lo que decimos, sino de la necesidad de ser testigos de lo que decimos. Y eso es porque, al final, no es tanto. Incluso en una simple pedagogía humana, en una escuela, en un colegio, no es tanto el contenido, sino el estilo educativo con el que lo transmitimos, tratándose de la fe con mucha mayor razón. Nuestro carácter de testigos de aquello de lo que hablamos. Y esto es un estilo que hay que aprender. Es el estilo de Dios, es el estilo de la revelación de Dios. Y necesitamos adquirirlo. Por eso no es solo cuestión de siluetas o de maderas o de velitas. Es cuestión de adquirir el estilo de Dios. Siempre recordaré las palabras que un sacerdote, formador de sacerdotes, siempre nos decía, cuando estéis en una parroquia, lo que tenéis que hacer primero de todo es querer a la gente. Porque al final solo escuchamos a quien sabemos que nos quiere. Con mucha frecuencia es así. Solo escuchamos y tomamos en cuenta
lo que nos dicen personas que sabemos que nos quieren, que para ellos somos importantes. Por eso necesitamos ahondar en ese estilo de catequesis. Por eso nunca lo llamamos método, programa, no sé qué tipo de vocabulario se usa aquí, pero no es un curso, un programa, un método, es algo más, es una vida. Y por eso hablamos así, le decimos que es un camino de vida cristiana. La vida cristiana es para siempre, para toda la vida, y esta catequesis nos ofrece un camino, una senda por donde avanzar, donde el Espíritu Santo irá actuando. A veces ni siquiera sabemos cómo, pero sabemos cuál es el camino. Eso es lo que nos ofrece esta catequesis, un camino para ir avanzando, escuchando la voz de Dios, siguiendo sus inspiraciones, adaptándonos en lo que Dios nos pida adaptarnos. No es que no haya una estructura, un temario, lo hay, vaya si lo hay, mañana lo veremos y quizá os asombréis de la enorme estructura que hay detrás y lo sólida que es, pero no es esa la clave. La clave es aprender esa pedagogía de Dios, ese estilo de Dios. Por eso se necesitan 3 días, o como os decía, toda una vida. Bien, pues vamos con el primer punto. El contexto en el que estamos para la catequesis. Todos sabemos que es un contexto difícil, todos sabemos que hay dificultades y de hecho todos andamos buscando métodos, caminos, materiales, porque somos conscientes de que estamos teniendo dificultades para transmitir la fe a las nuevas generaciones. ¿De dónde vienen esas dificultades? Bueno, hay como 2 grandes orígenes. Por un lado son dificultades externas al ejercicio mismo de la catequesis. Por otro lado, también hay algunas dificultades internas, y ya veréis a qué me refiero. Pero vamos a empezar, para que veáis hasta qué punto somos conscientes de las dificultades. No pretendemos una catequesis desde la irreflexión o desde un optimismo infundado. Somos conscientes de la situación, de la dificultad. La primera de esas dificultades externas, la que más suele salir en las conversaciones y la que más suele preocupar cuando hay reuniones de sacerdotes que se dedican a la catequesis, no es ningún misterio, con frecuencia, la falta del apoyo familiar. Nos encontramos esto, y no es un juicio, es una realidad. Muchas veces las familias, por lo que sea, no apoyan esa formación cristiana que intentamos dar a sus hijos, porque a veces ellos mismos no han tenido la suerte de recibir la fe, o la recibieron pero se ha enfriado, a veces porque el tiempo y la vida no les da. Puede haber muchísimos motivos, pero es una primera gran preocupación y es una realidad. Y ahí surgen a veces intentos como catequesis familiar, es un intento de implicar a la familia, a los padres, para que el niño pues tenga un trasfondo y un apoyo en casa. Y a veces funciona y a veces no, porque intentamos implicar a esos padres, pero ellos mismos, el problema que tienen es que a veces les falta esa implicación. Y no siempre funciona, pero es una gran dificultad. Evidentemente sería muchísimo más fácil si las familias secundaran en casa lo que intentamos transmitir en ese rato de catequesis. Es evidente. Es evidente porque la catequesis, bueno, es una vida, y la vida se vive día a día, no una vez a la semana. Es una dificultad, somos conscientes. Por otro lado, con suerte tenemos a los niños 1 hora a la semana. Con suerte. ¿Y el resto de la semana? Pues tienen otras influencias.
A veces la influencia familiar en casa, que no secunda esa transmisión de la fe. A veces influencias en los colegios, ¿no? A veces una formación que no es coherente con la fe, los medios de comunicación, las redes sociales. Tienen tantas influencias a lo largo de la semana y nosotros en catequesis tenemos 1 hora. Es muy poco tiempo. En tercer lugar, cada vez se detecta más en los niños problemas de concentración. Están sometidos a un mundo muy cambiante, todo el mundo de las pantallas les acostumbra a que su mente cambia continuamente de contenido, y cuando es necesario pararse para hacer silencio interior, les cuesta mucho. En cuarto lugar, y esto es algo que a mí me sorprendió muchísimo, a veces hemos puesto la esperanza en que, como vivimos en un mundo audiovisual, tenemos que llegar a los niños a través de medios audiovisuales. Y me llamó muchísimo la atención porque con los niños que yo tenía en la parroquia tampoco funcionaba. Recuerdo un día me quedé muy desconcertado. La catequista ese día no podía, fui yo y tocaba ponerles un vídeo sobre algún aspecto de la catequesis. Y cuando el niño me vio con el mando a distancia para encender la pantalla, una niña de hecho me dice, no nos irás a poner un vídeo. Y me quedé tan desconcertado porque en principio yo pensaba que les gustaría, ¿no? Se pasan el día delante de pantallas, no querían. Y no solo porque el vídeo pudiera tener mayor o menor calidad, era una actitud de estamos hartos de pantallas, ¿no? Hartos de vídeos, hartos de imágenes. Y por otro lado, veréis enseguida en la segunda parte de la sesión que por muy efectivos que sean esos medios audiovisuales, seguirán siendo insuficientes. Porque la catequesis pasa a través de otros cauces. Y en quinto lugar, cada vez hay más una falta de capacidad lectora en los niños. Y a veces intentamos continuar con los métodos de siempre, pues unas fichas, un libro del niño, pero ya no tienen esa capacidad lectora, curiosamente. Y por último, algo que no suele pasar casi nunca, pero a veces podría ocurrir que os encontrarais con algo de ello, a veces hay problemas de comportamiento. Son niños. No me refiero al movimiento natural de los niños. Un obispo santo, San Manuel González, gran catequista, formador de catequistas, decía, ¿qué es un niño? Un niño, decía, son 2 bracitos y 2 piernecitas que no paran de moverse. Bueno, muchas veces es así. No me refiero a eso es normal, sino a verdaderos problemas de indisciplina, ¿no? Cuando hay dificultades de disciplinas serias. Bueno, todas estas dificultades son reales. Yo he recogido las que he oído yendo a lo largo de los años. Seguramente podríais añadir más. Somos conscientes, las dificultades son serias, están ahí. Pero además, hay una serie de dificultades internas a la catequesis misma. Por un lado, una concepción de la educación muy utilitarista.
Con frecuencia pensamos en la educación como si fuera, no sé, como si una universidad fuera una fábrica de producir médicos o de producir ingenieros. Entonces un joven entra en la universidad y hay que meterle en la cabeza todo lo que va a necesitar para empezar a ser ingeniero. Imaginamos la cabeza del joven como una caja vacía y hay que llenarla de fichas. Hay que generar recursos médicos, generar recursos ingenieros y pues hay que generar recursos católicos. Hay que formar católicos. Sin embargo, la idea clásica de educación es distinta. El ser humano por sí mismo tiene la capacidad de crecer, de desarrollarse, de madurar. Lo que necesitamos es acompañarlo en ese crecimiento, orientarlo, ofrecerle el alimento necesario, más que como una caja vacía que yo tengo que llenar, es como una vid a la que tengo que ponerle una guía, para que la vid crezca por donde necesitamos que vaya, ¿no? Esa es nuestra labor. Teniendo en cuenta que todavía la mayoría de los niños que nos llegan están bautizados, todavía, ya cada vez menos, pero todavía la mayoría de ellos están bautizados. Ya tienen dentro la semilla que se ha de desarrollar, la gracia, la acción del Espíritu Santo. Nuestra misión es acompañar ese crecimiento. Y yo a una vid puedo ponerle un tutor, una guía, para que la vid crezca ella a ese ritmo. No puedo acelerar el crecimiento de la vid tirando de ella hacia arriba, porque no va a crecer más rápido y a lo mejor la arranco de raíz. En la educación pasa igual. Los niños tienen que desarrollar a su ritmo. Si intento acelerar, a lo mejor arranco la raíz y es peor. Y ahí toca tener paciencia y en catequesis confiar que Dios está haciendo su labor y nosotros acompañamos ese crecimiento. Este sería una primera dificultad. No buscamos llenar una caja vacía generando recursos humanos de necesitamos que haya más gente en misa, formemos católicos, que no ese es el planteamiento, sino formar personas, formar cristianos, acompañarlos en su maduración personal hasta esa vida plena, vida adulta en Cristo. Y una segunda dificultad, el mismo fin de la catequesis. Catequesis, si analizamos la palabra, volveremos sobre ello en otro momento, pero ¿qué significa catequesis? Porque los santos padres de la Iglesia, los primeros autores cristianos, eligieron la palabra con mucha intención. Es una palabra griega, siempre hay que poner algo en griego para que parezca que uno sabe algo, ¿no? Entonces, es una palabra griega, viene de un verbo que es katecheo, y lo interesante es que está compuesto de dos palabras, una preposición, katá, y un verbo, ekeo. Esa preposición, katá, es una preposición de tipo local, espacial, significa algo que va de arriba a abajo, ¿no? Katá, en griego, es de arriba a abajo, algo que desciende por una pendiente, va katá. Pero tiene también un sentido figurado, equivalente a lo que nosotros podríamos decir de la cabeza a los pies. Es un profesional de la cabeza a los pies, ¿no? De arriba a abajo, de principio a fin. Este es un sentido de katá. Y luego el verbo egeo, eco, es un verbo, es la misma raíz que la palabra española eco. Es el resonar.
Por tanto, hacer resonar de la cabeza a los pies el Evangelio en una persona. No es poco lo que pretendemos con la catequesis, que en una persona el Evangelio la impregne por completo, que resuene hasta la última fibra de su ser con el Evangelio. No es fácil, por tanto, el mismo sentido de la catequesis pues es una dificultad, es un reto. Sería eso, hacer resonar completamente. Y por eso me gustaría hacer una primera distinción. No es simplemente una enseñanza de la fe, como puede ser a veces en las escuelas la clase de religión. Eso es enseñanza religiosa escolar. Es un estudio de la fe. Podría hacerlo incluso un no creyente. Al fin y al cabo se trata de saber qué creen los católicos. La catequesis no es eso. La catequesis es que ese evangelio resuene por completo en ti, que te impregne, que te asuma por completo. Y esa es la gran pregunta. ¿Estamos consiguiendo esto con los niños? Y con frecuencia nos damos cuenta que nos queda trabajo por hacer. Este es el contexto. No, ¿cómo se dice? No somos ignorantes, no pasamos por alto las cosas. Esta es la dificultad que tenemos. Pero me gustaría contaros cómo nació esta catequesis, porque es una de las cosas que a mí me animó a conocerla más y a utilizarla. Esta catequesis nació a raíz de una experiencia catequética en Francia. El beato María Eugenio del Niño Jesús, carmelita, siempre tuvo la convicción de que ese tesoro de la vida del Carmelo, que a veces lo identificamos con las experiencias místicas de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, las noches oscuras, todo eso. Él estaba convencido de que no es solo para místicos, sino que la vida divina se ofrece para todos. Y él animó a una serie de personas que fueron reuniéndose en torno a él a vivirlo así y a transmitirlo así. Y así es el fundador del Instituto Notre-Dame de Vie, Nuestra Señora de la Vida. Él, junto con Marie Pilat, y es la fundadora de la rama femenina. Bien, el padre María Eugenio falleció el 27 de marzo de 1967. 3 días antes de fallecer, hizo un encargo al instituto que él había fundado, que fue este. Os pondréis enseguida a la catequesis, para que los niños conozcan la profundidad del amor de Dios. Tan convencido estaba de que esa vida divina era para todos, que incluía en ello a los niños, y pidió al instituto que él había fundado que se dedicasen a la catequesis. Y a otras 2 cosas, pero bueno, lo que nos afecta ahora es esto. Para que los niños conozcan la profundidad del amor de Dios. ¿Qué había pasado para que ese sea el encargo de un fundador a su orden, a su instituto? Pues que habían tenido una experiencia de una catequesis en dificultades. Hay muchas anécdotas al respecto. Una de ellas, una vez que una de estas profesoras dijo a los niños, cuando llegó el momento de la catequesis, bueno, en esta hora vamos a hablar de Dios. Y un niño levantó la mano y preguntó, ¿qué es Dios?
ahí entendieron que, uy, esto va a estar difícil. Muchas de ellas trabajaron en escuelas en las barriadas de las ciudades, en los suburbios, con familias muy deshechas, con cuadros familiares muy difíciles, y algunas empezaron a pensar, incluso algunos les aconsejaron que no lo intentaran, que no había nada que hacer en aquel ambiente, que gracias por los esfuerzos, pero nada acompañaba. Entonces no iban a poder hacer catequesis, que mejor lo dejaran estar. Y el padre María Eugenio les hizo una reflexión que os resumo así. Parecía que no había nada que hacer, pero él les preguntó, ¿seguro que no hay nada que hacer? Mira, dos cosas. Primero, esos niños tienen capacidad de Dios. Esto es importantísimo. Los niños son capaces de Dios, de entrar en comunión con Dios. Sean cuales sean las dificultades, el niño, en cuanto ser humano, tiene alma. Y en su alma tiene esa capacidad de entrar en comunión con Dios. Y segundo, Dios está deseando llegar a esos niños. Luego algo se podrá hacer, ¿no? Son dos corazones que están deseando encontrarse. No puede ser que sea imposible llegar a ese encuentro. Y así nació Ven Sígueme, pensando, bueno, si nada alrededor ayuda, ese niño tiene un alma que es capaz de Dios. Vamos a hablarle a él, vamos a poner a ese niño en disposición de encontrarse con Dios y que Dios haga su obra. No está en nuestras manos ya, pero nosotros vamos a hacer lo posible para que ese niño tenga la oportunidad de entrar en contacto con Dios. Así nació Ven Sígueme. Y por eso para mí fue como un incentivo para usar esta catequesis, porque yo me estaba viendo en las mismas dificultades. Nada ayudaba, la sociedad secularizada, a veces las familias, por el motivo que sea, no secundan en casa lo que hacemos en catequesis. Todas las dificultades que hemos visto, todas las tenía yo. Pero pensar que había un camino catequético que en circunstancias también difíciles había dado fruto, me animó a utilizarlo. Ese es el contexto. He querido empezar por aquí para que no penséis que esto ha nacido de unos cuantos iluminados optimistas que no pisan tierra, ¿no? Que no se dan cuenta de la realidad. Nos damos cuenta. Pero hay una parte de esa realidad que en cambio a veces se pasa por alto, y es el alma de los niños. Son capaces de Dios, y ahí viene nuestro esfuerzo. Bien, este es el contexto. Segundo punto, el fin de la catequesis. Yo casi que empezaría preguntándoos qué pensáis. ¿Cuál es el objetivo de un año de catequesis? ¿Para qué damos catequesis? ¿Qué pretendemos? ¿Cuándo yo puedo decir la catequesis ha sido un éxito? Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Seguramente. A los niños a amar y conocer a Dios. Amar y conocer a Dios. ¿Qué más? Se ven los frutos. Muy bien, muchas cosas. Me alegro que hayáis respondido tanto y veo que todos más o menos sois conscientes de que el fin de la catequesis va más allá de eso que decíamos, de aprender una serie de cosas. Sin embargo, fijaos en un detalle. El lenguaje que habéis usado casi siempre ha sido de tipo intelectual. Enseñarles, transmitirles, que comprendan, que, salvo alguno, entrar en el reino de Dios o enamorarse. Pero todo ese lenguaje que implica que nosotros tenemos que enseñarles algo que ellos tienen que asimilar de una u otra manera.
sea contenido, sea sacramento, sea vida cristiana, sea amor al prójimo, sea cómo es Dios. Seguimos como muy marcados por esa vertiente como solo intelectual. Y por eso para mí fue una luz inmensa lo que planteó un documento del Papa Juan Pablo II, una exhortación apostólica, Catequesi Tradende, que escribió a raíz del Sínodo de Obispos de aquel año, al que se le confió reflexionar sobre la catequesis, un Sínodo de Obispos dedicado a la catequesis. El Papa Juan Pablo II escribió esa exhortación apostólica y en el número 5 de Catequesi Tradende, y ha sido recogido en el número 75 del nuevo directorio para la catequesis, ahí está este pasaje que para mí es fundamental, es una luz de la Iglesia para nuestros días. La exhortación apostólica es de 1979, hace 45 años, y creo que todavía no la hemos terminado de asimilar, porque el Papa decía esto. Ahora comentaremos, lo leo y comentaremos. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Dejo el resto de la frase. Aquí hay muchas cosas muy importantes y que el Espíritu Santo nos haga comprenderlas bien. Dice, el fin definitivo de la catequesis, definitivo. Quiere decir, si conseguimos ese fin, el método ha valido, sea el que sea. Pero, ok, hemos conseguido el fin, el método era adecuado. Si no conseguimos ese fin, el método no vale, por muy bueno que pareciera. El fin definitivo, el criterio definitivo, la piedra de toque, la clave, el elemento para discernir si una catequesis ha conseguido su fin o no lo ha conseguido, es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión. Y es curioso la insistencia, ¿no? Por si no hemos entendido lo que es comunión, en intimidad con Jesucristo. No solo en contacto. Entrar en contacto con Jesucristo puede ser conocerlo, incluso saber su doctrina y nada más. Yo puedo estudiar el Islam, puedo estudiar el Corán, pero no por eso me hago musulmán. He entrado en contacto con una religión, pero ya está. En Europa a veces pasa, sobre todo cuando vienen de Asia a estudiar historia del arte, en la universidad, tienen una asignatura que es religión católica, porque el arte en Europa es imposible entenderlo si uno no conoce la fe católica. Las catedrales, los cuadros religiosos, las esculturas religiosas, tienen una asignatura que es doctrina católica. La estudian, pero no se hacen cristianos. Entran en contacto con una religión. Si solo conseguimos que los niños se aprendan una serie de verdades, de valores, de oraciones, y hasta ahí, los estamos poniendo en contacto con Jesucristo, pero no en intimidad con Él. Y el fin definitivo es que entre en comunión, en intimidad. Y eso es entre Dios y el niño. Y a nosotros nos toca acompañar al niño hasta que lo pongamos delante de Dios y ellos se entiendan. Y en ese diálogo, evidentemente, Dios comunicará al niño sus secretos, la revelación, y el niño aprenderá intelectualmente la revelación de Dios, pero no como una fórmula que él se aprende de memoria, sino como las confidencias que le hace su amigo. Y así
os aseguro que no hace falta ni siquiera avisarles que se lo tienen que aprender. Lo van asimilando, porque es su vida. En ese trato con Dios van asimilando. Para mí esto fue una clave definitiva, porque con frecuencia hemos puesto el empeño en que el niño pueda recitarme lo que yo le he contado para comprobar que se lo sabe. Modo clase, modo asignatura examen. ¿Cómo sé yo que el niño ha asimilado? Pues porque puede decirme lo que yo le he dicho que se tiene que aprender. Ese no es el fin de la catequesis. El fin de la catequesis, podríamos conseguir eso y no haber llegado al fin de la catequesis. Pero podríamos conseguir el fin de la catequesis aunque el niño no se hubiera aprendido del todo las oraciones. ¿Veis la diferencia? No es que no tenga que terminar sabiéndolas, no sé si ahora o dentro de unos años. Tendrá que terminar sabiéndoselas, tendrá que terminar sabiendo participar en la misa y las respuestas que tiene que dar, tendrá que terminar sabiéndose el credo. Pero no sé si ahora, quizás sea dentro de unos años. Hay que tener en cuenta su inteligencia, el desarrollo de su memoria. La memoria se desarrolla un poco después, un poco más tarde que la razón. Puede que el niño ya entienda, pero aún no pueda recordar. Pero si entiende y ha conseguido entrar en comunión con Dios, más tarde recordará. ¿Veis? El fin definitivo. Si hemos conseguido que ese niño entre en comunión con Dios, tenga experiencia verdadera de oración, hemos conseguido el fin de la catequesis. Lo demás vendrá junto con ello, y tiene que venir, porque si no termina sabiendo los valores de la fe, los elementos de la revelación, entrará en comunión con las energías del universo, ¿no? Él tiene que saber quién es Dios, quién es Cristo, tiene que... Pero desde el amor, desde la comunión con Dios. A mí esto me dio muchísima luz. Y a esto me ayudó mucho a profundizar más las palabras que escribió un obispo español para la publicación de los libros de Ven, sígueme. Porque le pedimos que hiciera el prólogo a estos libros y cuando uno hace un prólogo normalmente pues felicita por la publicación y qué bien que hay este nuevo material. Y yo empecé a leer el prólogo y me asusté, porque el prólogo empezaba así. Nunca en la historia de la Iglesia han existido tantos instrumentos para la transmisión de la fe como en el momento presente. Casi diciendo, hay demasiados. Y sin embargo, nunca antes se había experimentado una crisis tan aguda en la evangelización y la catequesis como la que hoy se padece. Y me quedé un poco descorazonado. Hombre, vamos a publicar un libro y nos dices que hay demasiados y no estáis consiguiendo nada, ¿no? Nunca ha habido tanto libro, tanto material y nunca ha habido una crisis tan seria. Él seguía. El incuestionable avance de la ciencia catequética, porque lo ha habido, un desarrollo teológico, pastoral, en catequesis, no parece haber producido siempre el fruto deseado, otra vez. Muchos estudios, muchas publicaciones, pero no, hay algún problema. Y entonces, por fin, pone estas palabras que me dieron mucha luz. Quizás sea esta una de las señales más claras de que nos encontramos ante una nueva etapa evangelizadora, en la que se hace evidente la urgencia de una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Ya antes de Juan Pablo II se hablaba de nueva evangelización, pero San Juan Pablo II quiso aclarar, nueva no solo porque viene después de la anterior, vamos a hacer lo mismo que antes pero después, por eso es nueva, no. Nueva porque es nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Vale. ¿Y cómo aplicamos eso a la catequesis? Y aquí es donde escribió unas palabras muy luminosas. Eso hay que hacerlo, esa evangelización será nueva, si ayudamos a
poner en ejercicio las 4 dimensiones que deben estar siempre presentes en la catequesis. La confesión de la fe, el credo, la celebración, los sacramentos, el compromiso, la vida moral y la oración. Por tanto, ¿veis? Estamos en una nueva etapa evangelizadora, necesitamos una nueva evangelización, una nueva catequesis. Lo será si es nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, y eso implica poner en ejercicio las 4 dimensiones, poner en ejercicio. No solo conocerlas, poner en ejercicio. Bueno, pues vamos al tercer punto. Si este es el fin de la catequesis, ¿qué camino nos ofrece la catequesis de Ven, sígueme para conseguirlo? Mirad, las 4 dimensiones. Yo esto lo tenía claro, lo había estudiado, sabía cuáles eran las 4 dimensiones. De hecho, son las 4 partes de cualquier catecismo, del catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, el primer día de catequesis, a nuestros niños les regalábamos una tarjetita que era así, como diciéndoles que no basta con que sepáis las cosas, que hay otras dimensiones que forman parte de la catequesis. La celebración de los sacramentos con la comunidad cristiana, una vida moral cristiana, una vida de oración. No sé si era para los niños o más para los catequistas que lo recordáramos, que eran esas 4 dimensiones que había que cuidar. Pero creo que aquí hay una trampa que nos hacemos a nosotros mismos debido a esta tradición que acabamos de comprobar, ¿no?, de pensar en una transmisión más intelectual. ¿Por qué a veces nos quedamos tranquilos de que estamos poniendo en ejercicio esas 4 dimensiones? Porque el libro del catequista las tiene. El libro del catequista aparece dividido en esas 4 partes: credo, sacramentos, mandamientos y oración. Pues ya está, estamos cubriendo las 4 dimensiones. Y el problema es que en un libro solo puedes consignar la doctrina. En un libro puedes tener la doctrina sobre la oración, pero orar es otra cosa. En un libro puedes tener la doctrina sobre lo que es el sacramento de la confesión, pero confesarse es otra cosa. ¿Cómo poner en ejercicio todo eso? Porque en un libro, insisto, solo tenemos la doctrina. En un libro solo tenemos este aspecto, el conocimiento. Y es necesario que en una catequesis se pongan en ejercicio las 4. Hay un texto de San Juan Pablo II muy profundo, muy interesante para la catequesis, que pertenece a un mensaje sobre otra cosa, un mensaje sobre la oración por las vocaciones. Pero bueno, ahí en un momento habla de la catequesis y dice que la catequesis alcanza un momento particularmente culminante, es como una cumbre, cuando se convierte en escuela de oración. Y entonces dice, gracias a este coloquio, lo que se escucha y se aprende no queda solo en la mente, sino que conquista el corazón y tiende a traducirse en la vida. Mente, corazón y vida. Y añade, por más aclaración, en efecto, la catequesis no puede limitarse a anunciar las verdades de la fe. Tiene que hacerlo, pero no es suficiente, no puede limitarse, sino que debe procurar suscitar la respuesta del hombre, a fin de que cada uno se muestre disponible a ofrecer la propia vida, asuma su propio cometido en el plan de salvación. ¿Veis?
No nos podemos quedar en la mente. De algún modo hay que llegar al corazón, todo lo que es la vida afectiva, volitiva del ser humano, y a la acción. Que la vida de hecho se transforme en una vida cristiana. Tratando de suscitar esa respuesta del hombre. El directorio para la catequesis, el último, el de 2020, lo ha insistido con otro lenguaje, pero es lo mismo. En la introducción dice, el presente directorio insiste en la importancia de que la catequesis acompañe la maduración de una mentalidad de fe en una dinámica de transformación que en definitiva es una acción espiritual. Mente, corazón y vida. ¿Cómo se puede hacer eso en una sesión de catequesis? Bueno, ahora voy a describir cómo en Ven, sígueme se trabajan esas 4 dimensiones. Mañana tendremos ocasión de ver de principio a fin cómo es una sesión de catequesis. Ahora simplemente voy a decir los elementos con los que se trabajan estas 4 dimensiones. Entonces, vamos a empezar por la oración. En Ven, sígueme, la sesión de catequesis no es una clase. Toda ella se desarrolla como en un clima de oración. No solo porque rezamos al principio y al final unas oraciones, sino porque todo el desarrollo, la acogida de la revelación, que se hace desde la palabra de Dios, desde la Sagrada Escritura, se hace en un clima de oración, de escucha de la voz de Dios y de respuesta a eso que Dios me está diciendo a mí en concreto en este momento. Incluso, y sé que son niños y que son inquietos, pero hay un momento de oración en silencio. Y es muy impresionante ver cómo los niños, cuando entran en este ritmo, hacen oración en silencio. En ese santuario personal que es su propio corazón, su propia conciencia, y que no nos enteramos lo que hablan entre ellos y Dios, pero entran en ese misterio de oración silenciosa. Por tanto, durante toda la sesión se están ejercitando en el arte de la oración. Pensad que yo puedo preguntarle a un niño, ¿qué es orar? Y el niño, como se lo ha aprendido, me responde, orar es elevar la mente a Dios para pedir dones. Pues ya sabe rezar, venga, reza. No funciona así, ¿verdad? La oración es ejercicio de toda una vida, aprendizaje de toda una vida. Durante las sesiones de Ven, sígueme, el niño se va ejercitando en la oración, la va aprendiendo, no porque yo le cuento cómo es, sino porque él la vive, porque él reza. En segundo lugar, la doctrina. Vamos a transmitir el contenido doctrinal íntegro. En ese sentido no tengáis ninguna preocupación. No hay nada que pertenezca a la fe que no vayamos a transmitirles. A su nivel, a su edad, de una manera sencilla, pero todo. Lo vamos a hacer de una manera pedagógica, sirviéndonos de una serie de siluetas de cartón, sí, unas maderas, unas velas, pero todo ello al servicio de que también intelectualmente asimilen la fe. Sobre todo a partir de 7 años es necesario, porque su razón ya empieza a funcionar y empieza a tener preguntas y a pedir respuestas. Y es necesario dárselas en la medida en que la fe responde a ellas. Por tanto, en la sesión de catequesis, él va a recibir el contenido intelectual de la fe, va a conocer la fe, todos los misterios de la fe. Es verdad que lo haremos según su edad. Y a un niño de 8 años no le hablaremos del problema de la doctrina social sobre el salario justo o del derecho a la huelga, porque es incapaz de entender eso en ese momento, del problema del derecho internacional.
pero le hablaremos de lo que él puede vivir a nivel de lo que es la justicia como virtud, que quizá es la justicia en el intercambio con sus compañeros de clase. Vamos a transmitirlo todo de una manera pedagógica, pero estará todo. De hecho, un catequista que utilice Ven, sígueme, si sigue la formación que en cada sesión se va proponiendo para el catequista, a lo largo de los años habrá leído y estudiado íntegro el catecismo de la Iglesia Católica. No hay ni un solo número que no esté dentro de lo que se ofrece al catequista para prepararse a cada encuentro, porque cada encuentro de catequesis tiene implicados aspectos doctrinales. Por tanto, en ese sentido, hay un programa, hay una estructura, hay un temario, existe. Y vamos a transmitírselo de una manera pedagógica. En tercer lugar, la vida moral cristiana. Este es uno de los primeros grupos de niños con los que viví esta catequesis de Ven, sígueme. Yo puedo decirle a un niño que forma parte de la vida cristiana la acción de gracias a Dios y el estar contentos por lo bueno que Dios es con nosotros. Muchas veces he oído esa frase de Santa Teresa de Jesús: un santo triste es un triste santo. Y cuando se lo dices a una persona que tiene la cara triste, te mira como diciendo, ¿y qué más quisiera yo? ¿No? Como si eso se pudiera... Yo le puedo decir a un niño, tienes que estar contento. Pero si no lo está... Este día fue muy bonito. Es el día... era el primer día después de la Semana Santa. Y antes de la Semana Santa habíamos vivido con ellos el misterio de la pasión y la muerte de Jesús. Y les habíamos dicho que Jesús había prometido resucitar y que quedábamos a la espera de la resurrección junto con María. Y a la vuelta de la Semana Santa, pues ya viviríamos esa resurrección. Pues un niño no se enteró, creo yo que debe ser que no se enteró, que cuando después de Semana Santa volvieron las clases en el colegio, el día que le tocaba catequesis por la mañana, preguntaba continuamente a los demás, oye, pero ¿hoy hay catequesis? Sí, ya volvemos a catequesis, ya pasó la Semana Santa, ya volvemos, ya, vale. ¿Pero estáis seguros de que va a haber catequesis? Sí, pero hoy. Sí, hoy es miércoles, hoy toca catequesis, sí. Pues yo creo que no va a haber. Pero deja ya de decir, ¿por qué dices que no va a haber? Pues como mataron a Jesús, no le faltaba razón. Si Jesús ha muerto, ¿qué sentido tiene ya la catequesis? A mí me ayudó a comprender lo que es que te falte Jesús, porque para ese niño ya nada tenía sentido, ni catequesis ni nada ya. Bueno, su madre lo llevó a catequesis porque sí había. Y ese día, claro, vivimos la resurrección, el anuncio de que Cristo cumple su promesa y resucita. No os podéis imaginar el ambiente de alegría, de gozo que hubo en aquella sesión. Fue una fiesta. Y de hecho, cuando hicieron la actividad, que es tomar la cruz, signo de la muerte de Jesús, y cubrirla de flores, porque ya no da miedo, porque ya Cristo ha vencido, yo no he visto niños recortar flores más rápido, ¿no? Querían cubrirla entera, por delante, por detrás, ¿no? Competían a ver quién ponía más flores en la cruz de Jesús. Quisieron una foto, se subieron a unas sillas que uno casi se me cae, y mirad los bracitos, estirados todo lo alto posible. Jesús ha resucitado. Estaban exultantes, Vivieron la alegría de la fe, vivieron la alegría de la resurrección. No tuve que contarles, tenéis que estar contentos porque Jesús ha resucitado. Ya lo estaban.
en la sesión de catequesis vivieron un aspecto esencial de la vida cristiana, que es el gozo de la resurrección. Y en ese sentido, en la sesión de catequesis se les ayuda a vivir la vida cristiana. Hay 1000 ocasiones durante una actividad manual que hacen, pues que si me prestas un lápiz, que pues no, porque es mío, pues bueno, pues es ocasión de que empiecen a vivir el desprendimiento, la caridad, el pedir perdón, el perdonar, tantas ocasiones en la misma sesión de catequesis. Y por último, los sacramentos. Ven, sígueme, prepara a los sacramentos. Sí, pero no como os pensáis. A veces la preparación a los sacramentos o la catequesis sacramental se enfoca en el sacramento, en cómo es que hay que hacer para recibirlo bien y qué se exige para que se pueda recibir. Con el sacramento de la confesión, a veces, pues, como para hacer la primera comunión se tienen que confesar antes, pues les explicamos un día, mira, pues estas 5 cosas para confesarse bien. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Y pensamos que con eso ya los hemos preparado para confesar, ¿no? Pues nada, la semana que viene el sacerdote y os confesáis. Ven, sígueme. Os pongo este ejemplo del sacramento de la confesión. Podríamos hablar de cada uno, si queréis, en algún momento lo podemos hacer. Se les ofrece a los 7 años. ¿Por qué? Porque a los 7 años, bueno, en las parroquias hay que hacerlo cuando los párrocos os digan, ¿vale? Pero ese es otro tema. En principio, la edad en la que ellos están ya preparados para entenderlo es a los 7 años, que es cuando se despierta la razón. Al despertarse la razón, el niño empieza a darse cuenta de una serie de cosas. Que si él ha empujado el jarrón de mamá y el jarrón se ha roto porque él lo empujó. Hasta entonces no, pero ahora ya reflexiona y se da cuenta de que es responsable de las cosas que hace. Y empieza a darse cuenta de que hay cosas que hace que no están del todo bien. Y empieza a experimentar sus límites, porque él no quiere enfadar a mamá, pero la enfada cada 2 por 3, ¿no? Él quiere portarse bien, pero no lo consigue. Él se ha propuesto para esta semana en catequesis rezar todos los días y no se ha acordado más que el primero. Empieza a experimentar sus límites y eso puede ser frustrante, ¿eh? Por eso, durante todo ese curso, el trasfondo es el anuncio de la misericordia de Dios. En todos los temas, en todos los encuentros, el trasfondo siempre es esa misericordia de Dios que te precede y que antes de que tú experimentes tu pecado, tu límite, tu culpa, Dios ya te está hablando de su perdón, de su misericordia y de su bondad. Por eso, hacia el final del curso, que es cuando se presenta este sacramento, los niños tienen ya tal deseo interior de ese encuentro con la misericordia. Están ya tan dispuestos, tan preparados, que lo único que necesitan es decirles cómo funciona este sacramento. Y ahí sí, les decimos las 5 cosas. Pero no los preparamos ese día, los hemos preparado durante todo un año, donde se ha ido alimentando ese deseo de la misericordia. Y ese día, cuando se les dice, pues mirad, vais a poder recibir el sacramento de la misericordia, es una fiesta, es un gozo tan grande. Yo recuerdo que la primera vez que usamos Ven, sígueme, avisé a las catequistas, recordad que esta semana estaré allí para que los niños puedan confesarse. Y me preguntaron, ¿pero sin prepararlos? ¿Cómo que sin prepararlos? ¿Ese mismo día les decimos y ya se confiesan? Sí, pero es que no los hemos preparado. Digo, a ver, ¿cómo que no? Llevamos un año entero preparándolos. Ese día les explicaré los elementos propios del sacramento. No las convencí, pero les dije que igualmente lo íbamos a hacer, íbamos a probar.
Y, y fue un día tan bonito, ¿no? Porque sí que estaban preparados. Las confesiones de los niños fueron preciosas, ¿eh? No os las puedo contar, como bien sabéis, ¿eh? Pero estaban tan bien preparados, tan conscientes de lo que hacían, tan contentos, ¿no? Yo les iba preguntando, bueno, ¿qué tal tu primera confesión? Un niño me dice, muy bien, he notado una cosita aquí, ¿no? De un gozo, una alegría, un descanso. Y las catequistas estaban sorprendidas porque al volver de confesar, los niños iban delante del visual de siluetas y en silencio rezaban, dando gracias a Dios por el sacramento recibido. Fue un día precioso. Por tanto, preparamos a los niños para recibir los sacramentos. Y eso es prepararlos, porque no es solo decirles, tienes que decir Ave María Purísima y luego los pecados y luego tienes que hacer lo que el sacerdote diga. O la Eucaristía, ¿cómo preparamos a un niño para recibir la Eucaristía, para recibir la comunión? No es solo las instrucciones de cómo tiene que acercarse, cómo tiene que poner la lengua, cómo tiene que volver al banco. Es todo un año en que los vamos preparando y alimentando ese deseo de comunión con Dios que culmina en la comunión eucarística. Por tanto, con todos estos elementos, Ven, sígueme permite poner en ejercicio en la sesión de catequesis las 4 dimensiones, porque en la sesión misma les transmitimos el conocimiento de la fe, los introducimos en el arte de la oración haciendo que recen, les ayudamos a vivir aspectos de la vida cristiana viviéndolos con ellos y los preparamos a la celebración de los sacramentos con esa preparación espiritual interior semana tras semana. Esto es lo que ofrece Ven, sígueme. A veces me suele pasar con los párrocos de las parroquias, a veces con obispos preocupados por la transmisión de la fe, que me dicen, ya, pero ¿y el catecismo oficial de las preguntas y respuestas, las oraciones, se las terminan sabiendo? Entonces yo a veces pongo esta comparación. Voy a poner la imagen del Catecismo Oficial de España, porque no he conseguido encontrar cuál era el oficial aquí, si es que lo hay. Este es el oficial de España, es el de la Conferencia Episcopal Española y es para edades de iniciación cristiana. Y a veces los obispos o los párrocos me dicen, ya, pero si usamos Ven, sígueme, ¿qué pasa con este catecismo? Y yo les suelo explicar. Este catecismo es como el marco doctrinal en el que nos movemos. Es el contenido de fe que en último término tenemos que transmitir. Pero es como si fuera la gramática de un idioma. Si alguien pretende aprender francés, tú vas a la escuela de idiomas y no te dicen, muy bien, quiere aprender francés. Mira, aquí tiene la mejor gramática francesa que conocemos y luego este es el diccionario más completo que existe. Apréndaselos de memoria y podrá hablar francés. No funciona así. Te enseñan a saludar, bonjour, salut, y a partir de ahí vamos construyendo el idioma. Al final, tú tendrás que haber asimilado la gramática, de manera aunque sea práctica para poder usarla. Tendrás que haber asimilado un léxico suficiente. Pero el proceso de asimilación no es coger el diccionario, empezar por la A y empezar a memorizar. No funciona. A veces cogemos un catecismo y empezamos por la primera página a memorizar cosas. ¿Y sabéis qué pasa? Los catecismos tradicionales, al menos en España, primera pregunta, ¿eres cristiano? Respuesta, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Segunda pregunta, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la señal de la cruz. La primera vez que un niño viene a catequesis,
la señal de la cruz. ¿Por qué no de la estrella o del círculo? Tercera pregunta, haz la señal de la cruz. Y el niño debe responder, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene ni idea de quiénes son. Y por si acaso el catequista prudente, para que el niño no se confunda, le dice, pero cuidado que aunque son 3 personas, es un solo Dios. Y ahí ya el niño colapsa. O sea, no quiero volver a catequesis. No hay quien lo entienda esto. Y llega a casa y si le pregunta a la madre, ¿qué habéis aprendido hoy en catequesis? Pues un problema de matemáticas rarísimo. Era 1, pero eran 3. Al final tendrá que saber quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu, y que es un solo Dios. Al final tendrá que saberlo. Pero el medio por el que él va a poder ir asimilándolo es distinto. Por eso, Ven, sígueme pretende que el niño finalmente asimile la fe, pero de un modo pedagógico. Es la diferencia entre una gramática de un idioma y un método de idiomas. El método de idiomas te va a ir conduciendo poco a poco. Y luego la gramática será tu libro de consulta. Bueno, pues algo parecido. Ven, sígueme nos va a ir introduciendo poco a poco. Luego tendremos el libro de consulta, la referencia oficial de la fe de la Iglesia, que el niño tiene que terminar asimilándola poco a poco. Pero el camino será ese encuentro personal con Dios, en cuyo diálogo él va a ir asimilando y viviendo todo lo demás. Por eso, y voy terminando, este obispo terminaba diciendo sobre este método, empezó asustándome, pero al final terminaba diciendo, la obra que aquí se presenta no es una propuesta más. Los autores no se han limitado a elaborar unos compendios abreviados con las verdades de la fe para el aprendizaje de los niños, sino que han propuesto un camino para formar cristianos. ¿Veis? En esa integridad. No es solo un compendio de cosas a memorizar, sino un camino de vida cristiana, que desde el principio favorece el encuentro personal del niño con Dios. La catequesis resultante, al ritmo del año litúrgico, pone en ejercicio sus 4 dimensiones, que esta es la clave que él nos decía. Y eso sí, evidentemente, teniendo como referencia imprescindible el catecismo de la Iglesia Católica, fundamental, y luego los catecismos oficiales de las conferencias episcopales, de las diócesis. Por tanto, esta fue mi conclusión. Encontré una profunda convergencia entre lo que la Iglesia nos está pidiendo para la catequesis y lo que este método ofrecía. Por eso, desde que hace 8 años me encargaron una parroquia, yo antes había estado de formador en un seminario, muchos años. Hace 8 años me destinaron a una parroquia y empecé a buscar un método de catequesis y cuando encontré este me enamoró porque vi que era, pues eso, que respondía a lo que la Iglesia quiere y terminaba diciéndonos este obispo, don José Rico. El itinerario de Ven, sígueme responde muy bien a las exigencias del momento presente en la transmisión de la fe. Del momento presente. No estamos en las nubes, no estamos en la inopia. Sabemos en qué mundo vivimos y las dificultades que hay. Pero Ven, sígueme responde muy bien a esas exigencias del momento presente en la transmisión de la fe. Puede ser utilizado en el ámbito de la familia o de la parroquia, de la escuela, de los movimientos eclesiales. Tiene una estructura muy adaptable. No está configurado para colegios o para parroquias. Es muy adaptable. Tiene en cuenta la actual situación de secularización. Es muy importante tenerla en cuenta porque no podemos transmitir la fe igual que se hacía hace 60 años. El mundo ha cambiado y hay que tenerlo en cuenta. Y da prioridad al encuentro creyente en la oración.
ofrece un planteamiento catecumenal de iniciación cristiana, que es lo que nos pide el último directorio, con un programa que mira a poner los cimientos de la vida cristiana y no a la sola recepción de un sacramento. Por eso, aunque prepara para los sacramentos, no es catequesis de comunión o de confirmación, sino que es una catequesis de vida cristiana. Y a lo largo de la vida cristiana encuentra en su momento propio los distintos sacramentos, pero dentro de una vida. Porque si no, muchas veces nos pasa que si es catequesis de primera comunión, hecha la primera comunión, ¿para qué van a seguir viniendo a catequesis? Pues ya han terminado, ¿no? Se gradúan y adiós. No, es una catequesis de formación cristiana y parte de esa iniciación a la fe son los sacramentos de iniciación cristiana. Pero eso, poner los cimientos de una vida cristiana, no solo preparar para recibir un sacramento. Eso es lo que Ven, Sígueme ofrece y en ese sentido pues es un camino para la catequesis, un camino de vida cristiana. Para mí entender esto fue clave, ¿no? ¿Cuál es el fin de la catequesis? Es este. Si lo conseguimos, de acuerdo, el método vale. Si no lo conseguimos, algo está fallando. Y esto me ayudó a mí también, porque yo soy profesor de teología dogmática, entonces el dogma me importa mucho, ¿no? Que las cosas se aprendan y se aprendan bien. Pero me ayudó a relativizar el tema de, pero se saben ya tales preguntas o tales oraciones. Y empecé a preguntarme, ¿han tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Han iniciado una amistad con Él? Porque si lo han hecho, larga es la vida para que terminen de aprender lo que les falta. Pero si no lo han hecho, por muchos años que vengan después, no seguirán esa amistad y por tanto quizá les hemos hecho memorizar, pero lo olvidarán en breve. Me ayudó. Yo siempre cuento, aunque sea para vergüenza mía, mi propia experiencia en ese sentido. Yo fui a catequesis de primera comunión, yo me aprendí de memoria el catecismo, mi madre jamás me hubiera dejado ir a la iglesia el día de catequesis sin haberse encargado de que yo antes me lo supiera de memoria. Yo me memoricé el catecismo. Hice la primera comunión, no seguí luego en catequesis y al cabo del tiempo que era ya seminarista, estaba en el seminario, pensé, José Aurelio, si alguien te pregunta los 10 mandamientos en orden, ¿eres capaz de decirlos? Y no era capaz. Por orden, no. ¿Era que yo no sabía cuáles eran los 10 mandamientos? Los sabía perfectamente y me confesaba cuando no los cumplía. Pero no hubiera podido decirlos por orden. Era seminarista, tenía vida de oración, iba a ser sacerdote. Pensé, bueno, pues tenemos que arreglar esto. ¿Vale? Me los aprendí de memoria, por orden. Pero no era un obstáculo para que yo llevara mi vida cristiana y yo sabía perfectamente cuáles eran, aunque no pudiera repetirlos por orden, ¿no? Y muchas veces los niños están viviendo más de lo que son capaces de decir. A veces porque la memoria no está desarrollada y les cuesta recordar. A veces porque les faltan las palabras para expresar lo que viven. Y a veces de una semana para otra, a ver, ¿qué os acordáis de la semana pasada? Silencio. Y a veces los catequistas nos ponemos nerviosos. Ve si es que no aprenden nada, no hacen caso, no atienden, luego no se acuerdan, qué desastre. A ver, es normal. Sabe lo que vivió, pero no puede ponerlo en palabras. ¿Yo qué suelo hacer? Venga, sí, a ver, ¿os acordáis? Había una silueta de Moisés. ¿Os acordáis de Moisés? Sí, sí. Y tenía unas tablas aquí. Ese. ¿Qué pasó con él? Y van saliendo cosas, su memoria va recordando.
y recuerdan perfectamente lo que vivieron, solo que en un primer momento no lo han podido expresar, porque les falta el desarrollo del lenguaje, la memoria, lo que sea. Por eso, insisto, nuestro criterio definitivo es si hay vida cristiana, si hay encuentro con Cristo, si sus vidas van progresando en la fe, si va habiendo en ellos un crecimiento en la caridad, en el amor, en el gozo de la fe. Ese es el criterio al final definitivo. Muy bien, esta sesión paramos aquí. Mañana veremos un gran trasfondo que hay detrás. Ahora tenemos un ratín para despejar. A las 12 tenemos la misa. Y esta tarde haremos dos cosas. Primero viviremos juntos un encuentro de catequesis, porque creo que es la mejor manera de asimilar en qué consiste. Luego una explicación ya más relajada sobre los materiales, cómo usarlos y demás. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.